Bueno, buenas tardes para todos. Soy Miguel Antonio Fonseca Villamil, estudiante del doctorado en educación en la Universidad Cuauhtémoc. Bien, como parte de la actividad de la materia de enfoques filosóficos de la educación, en la actividad 1.3 nos corresponde presentar un video sobre educabilidad. Pues bien, entonces para entrar en contexto, vamos sobre quiénes intervienen en la educabilidad. De acuerdo al texto, se determinan dos tipos de agentes. En este caso, la primera, de acuerdo con Fernández Sarramor en 1984, dice que el primer agente es el docente. ¿Qué hace este docente? Este docente interviene como lo llama él, el agente influenciador. Como segundo interveniente o segundo agente que interviene es el estudiante. Estos estudiantes o los estudiantes son los agentes que son los que participan como eh, personas que se dejan influir. Adicionalmente a eso, toda la fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente, por lo que se determina que admitir la no determinación total implica que se acepte su libertad y por lo tanto que sea susceptible de transformarse. Esta posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad. Bien, tenemos varios conceptos, dentro de los cuales llamo tres conceptos fundamentales, dentro de los varios que encontramos en el texto, como tal. En primera medida, llamo a Flinders de 1972, en el cual dice que la educabilidad radica de la posibilidad que tiene el hombre de formarse, es decir, que se denomina formatibilidad a la capacidad del hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los influjos educativos intencionales. Esta ductibilidad es un modo de ser accidental que caracteriza a la naturaleza humana y que tiene fundamento biológico. Por la educabilidad supone adaptación al medio ambiente. También llamó a Zubiri de 1944, donde él habla que el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. ¿Qué, qué significa? Es decir, que él nos habla que el porque al nacer es un animal defectivo, a diferencia de animales menos diferenciados. Cuenta el hombre con una dotación de reflejos más escasa que no le garantizan por sí solos la supervivencia física tras el nacimiento. Y como conclusión, toma el señor Capitán Díaz, 1979, donde que nos dice, la educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz del perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia, y se orienta hacia la actualización o realización personal. Bien, ahora vamos a hablar sobre los límites. ¿Qué nos dice los límites? A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Dentro de estos límites de educabilidad tenemos tres enfoques. La primera, tenemos la herencia. Nos dice que la educación vendría a ser como un añadido superficial y efímero que no modifica el natural del individuo. Como segundo, tenemos el ambiente, que de acuerdo a Quintana, en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Y por último, tenemos el tercer aspecto, que es una combinación de los dos anteriores, la herencia y el ambiente,
donde nos dice que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Bien, ahora hablamos de 4 características fundamentales de la educabilidad, enfocados desde el aspecto personal, intencional, dinámico y necesario. Como primera característica tenemos el personal, donde nos dice que esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. La segunda característica tenemos la dinámica. Todo lo que les rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en actos. La característica tenemos la intencionalidad. Nos dice que el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se lo considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. De esas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Y por último tenemos la necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Como conclusión, básicamente llamo lo siguiente. Por lo anterior concluyo donde la educabilidad es una condición propia del ser humano, donde las personas toman la decisión de aprender y establece una relación entre el educando y el educador para desarrollar el proceso de aprendizaje. A su vez, a lo largo de la historia, se ha venido desarrollando múltiples conceptos de educabilidad que van desde lo naturalista, que abarca la espiritualidad, los aspectos psicológicos y antropológicos, cubriendo los diferentes entornos de educación, lo que relaciona el actuar de nuestra actividad como docente, donde es necesario replantear las estrategias de aprendizaje que realizan en la actualidad, entendiendo la conceptualización vista y las necesidades de sus diferentes enfoques y características de la educabilidad. También retomo una parte del texto donde pienso que hace referencia a nuestra labor como docentes, en el cual dice, el hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina capacidad de elección a la hora de afrontar las diferentes opciones que se le presentan. Se identifica con el contexto actual, donde muestra que solo es necesario querer para cumplir un sueño profesional educativo y que solo el ser mismo pone obstáculos en la adquisición del conocimiento. Relaciono la bibliografía utilizada de acuerdo al texto. Por lo anterior, muchas gracias.